Bien, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches. Sea bienvenido. Le damos la bienvenida, hermano, a cada uno de ustedes, de todos los países de los cuales se están conectando, que se van a estar uniendo, que van a estar aquí y que se van a estar añadiendo. Va a haber o hay personas que se van a estar añadiendo de Ecuador, de Perú, de República Dominicana, de Panamá, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Este, son de lo que me acuerdo, si se me va alguno más de Honduras también. Entonces, de cualquier nación, de cualquier lugar que usted nos esté acompañando en esta noche, sea bienvenido. Este espacio lo hemos hecho, hermano, guiados por el Espíritu de Dios. En este espacio no lo quisimos transmitir ahora, no lo vamos a transmitir, porque lo que vamos a hacer no es para todos, es para aquel que tiene hambre y para aquel que desea más. También yo le comenté y este taller no tiene ningún precio. A veces uno se topa o yo me he topado de repente con talleres que uno desea aprender sobre ciertas cosas, sobre ciertos misterios, ciertos principios y a veces tienen un precio o se les pone un precio. Sus razones tendrán, pero creo que debería de estar al acceso de todos de alguna manera ese conocimiento que Dios nos entrega, porque en realidad es por gracia de Dios que nosotros podemos tener algún conocimiento, alguna revelación, algún entendimiento. Así que por eso también quisimos hacerlo de esta manera a través de esta plataforma para que sea solamente para aquellas personas que realmente tienen hambre y aquellas personas que realmente desean algo más de Dios. Y le decía hace un momento que hace rato el hacer este taller, hermano, es el primero de varios que vamos a hacer. En mi corazón solamente esta vez hacer uno, pero Dios nos empezó a mover o me habló de hacer más talleres de diferentes cosas que ya después les vamos a estar comunicando, más talleres acerca de diferentes cosas con respecto a la palabra para que la iglesia de Cristo pueda ser edificada y pueda crecer. Entonces, con respecto a yo tenía algo más simplificado, más simple para darle, para poder adquirir entendimiento, para poder adquirir revelación de la palabra de Dios. Pero hace rato, mientras estaba preparando todo esto, yo le decía, Espíritu Santo, sé tú quien me dirija, sé tú quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos instruya. Y yo me quedé sorprendido, hermano, porque créame que y hoy no va a ser el único, porque no creo que alcancemos a terminar el día de hoy, pero va a ser algo muy profundo. Yo estoy sorprendido por lo que Dios nos va a traer, por lo que Dios nos va a dar, por lo que Dios nos va a entregar. Así que yo le invito a que abra su corazón y que esto no lo vea solamente como un conocimiento, sino es algo que puede y va a transformar su vida si usted realmente se dispone y abre su corazón. Así que, habiendo dicho esto, hermano, vamos a hacer una oración. Vamos a orar en esta noche. Vamos a hacer una oración ahí donde usted está. Esto no se trata de una persona, no se trata ni de usted ni se trata de mí. Se trata del Espíritu Santo. Él es el que nos revela, Él es el que nos enseña. Así que donde está, oremos a Dios Padre amado en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta noche para recibir de tu guianza, Padre, para recibir de tu dirección. Amado Espíritu de Dios, sé tú quien nos guíe, sé tú quien nos instruya, sé tú, Espíritu Santo, quien nos dirija. Necesitamos de tu dirección, deseamos ver un despertar, pero ser avivados nosotros, conocer y entender tu propósito, tu voluntad, tu plan para nuestra vida. Oramos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, por cada una de las personas que se están uniendo y que se estarán entrando en este taller que vamos a estar teniendo. Oro por sus vidas. Oro por la iglesia a la que pertenecen, oro por su nación, Padre amado, para que sean despertadas, sean avivadas y sean un instrumento, Dios mío, para lo que tú quieres hacer ahí en su comunidad, en su iglesia, en su ciudad, en su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que sea tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo no podemos. Espíritu Santo, enséñanos, abre nuestro entendimiento en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, así que deme un momento solamente mientras seguimos aceptando a las demás personas que se están uniendo. Ok. Bien, entonces, este taller, hermano, le decía, es el primero de varios, que no es algo que yo tenía contemplado, que teníamos contemplado, pero el que tiene el control de todo esto es el Espíritu Santo. Él es el principal y debemos de ser guiados por él. Uno puede determinar algo, uno puede tener un plan, uno puede tener proyectos, pero
A final de cuentas, todo eso someterlo a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo. Así que yo le voy a invitar. Ahí en el grupo le dejamos algunas instrucciones y una de ellas, yo le quiero invitar a que tenga ahí a la mano usted alguna libreta, si tiene otro celular, un iPad, una computadora o algo donde anotar. Anote, anote porque créame, yo se lo comparto. Cuando alguien habla de la palabra de Dios o cuando se habla de la palabra de Dios, esa palabra, hermano, nos puede transformar, nos puede cambiar por completo. Entonces, también anote si usted tiene alguna pregunta referente a esto, a lo que vamos a ver el día de hoy o algo similar que tenga que ver con todo esto. Anótela también por ahí para al terminar este taller el día de hoy, vamos a abrir un espacio para que usted pueda compartir sus inquietudes, pueda compartir sus preguntas. Pero todo avivamiento, hermano, vino precedido a través de la oración, de la palabra y de la palabra de Dios, de la consagración a Dios. Así que vamos a comenzar nuevamente, bienvenidos todos y vamos a iniciar en esta noche con este taller. Bueno, no tiene algún título, pero el enfoque o por lo cual hemos realizado este taller es acerca de cómo nosotros podemos ir más profundo en el conocimiento y en la revelación de la palabra de Dios. Y eso es algo que debemos de entender y que debemos de vivir. Y hoy usted y yo vamos a comprender varias cosas. Ahora, lo primero, hermano, que nos debemos de preguntar, porque esto es solamente para para aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tiene hambre. Entonces, lo primero que nos debemos de preguntar es, ¿por qué es necesario escudriñar y entender la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario escudriñar y entender la palabra de Dios? Porque si hablamos de conocimiento, hermano, incluso la Biblia dice en el libro de Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué es necesario? La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta noche, hermano, es ¿por qué es necesario escudriñar y entender la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos eso? Y es que en las escrituras está todo, hermano, lo que nosotros necesitamos. Las escrituras está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. En las escrituras, en la palabra de Dios está escrito, Dios dejó plasmado, en la palabra de Dios está sellada. Por eso dice la Biblia que hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite. La palabra de Dios es perfecta, porque hoy día usted se va a encontrar con gente que dice, no, que la Biblia se contradice, que hay muchos errores, que las traducciones y demás. Hay tantas cosas que se pueden decir, hermano, pero Dios se encargó de que su palabra fuera escrita de la manera correcta para que a través de ella miles, millones de personas puedan ser transformadas. Entonces, en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos primeramente para ser salvos, que es lo principal, hermano. Para eso vino Cristo al mundo, para darnos salvación, para salvarnos del pecado, para salvarnos del infierno, para restaurar nuestra comunión con Dios. Pero también en la palabra de Dios está lo que nosotros necesitamos para cumplir con la voluntad de Dios en esta tierra. Mire, hay cosas, hay dos cosas. Todos nosotros tenemos una asignación de parte de Dios y cosas generales. Por ejemplo, todos somos llamados a la intimidad con Dios, todos somos llamados a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a predicar el evangelio, a hacer discípulos. Todos de manera general tenemos ese llamado. Pero la Biblia habla que somos un cuerpo y hay una multiforme gracia. Es decir, que dentro de ese propósito y de ese llamado de Dios que todos debemos de cumplir, hay algo específico de Dios para cada uno de nosotros. Que el llamado que yo tengo de manera específica para cumplir eso general, mi llamado es distinto al llamado de usted. Es decir, hay gente que Dios la usa de una manera y le llamó para dedicarse a ciertas cosas, pero hay gente que no tiene ese llamado y tiene el llamado de otra forma. Hay gente que Dios llamó, por ejemplo, a dedicarse al ministerio a tiempo completo y esas personas dejan su trabajo y se enfocan en lo que Dios les dio. Pero hay otras personas, hermano, que Dios no las llamó para eso y tienen una asignación y Dios les da la sabiduría, la gracia, el entendimiento, por ejemplo, para hacer riquezas, para ser prósperos económicamente y a través de sus recursos bendecir la obra de Dios. Entonces yo debo de entender o nosotros debemos de entender y preguntarnos en esta noche, hermano, usted y yo conocemos específicamente cuál es la asignación que Dios nos dio. Por ejemplo, Pablo dijo
Yo fui enviado a los gentiles, yo fui enviado a los gentiles. Él sabía que tenía una asignación específica de Dios de ir a los gentiles, pero Pedro fue enviado a los de la circuncisión. Jesús dijo, Jesús tenía una asignación específica que era salvar, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros vemos en la Biblia, hermano, que esas personas tenían una asignación clara. ¿A qué fue llamado Moisés? ¿Cuál era la asignación de Moisés? Salvar o rescatar al pueblo de Israel. Vea cómo cada uno de ellos tenía, Moisés tenía que liberar al pueblo de Israel de Egipto, introducirlos a la tierra prometida. Esa era su asignación. Y a final de cuentas la cumplió por mitad porque solo sacó al pueblo de Israel, pero no lo metió en la tierra prometida. Ahora, Josué tuvo otra asignación que no era la misma de Moisés. Moisés lideró al pueblo de Israel con una y tenía una vara, era el instrumento de Dios en su mano, pero el instrumento de Josué, ¿cuál era? La espada, porque tenía que pelear. Entonces, hermano, ¿cuál es la asignación que Dios nos dio? Ahí en el país donde usted está, en la iglesia, en la organización a la que usted pertenece, si Dios lo plantó, usted tiene una asignación ahí para hacer. Hay una asignación, hay algo de parte de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. En ella se encuentra todo lo que necesitamos para la salvación, para cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Y dice la Biblia que en las escrituras son, dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas, hermano, está la vida eterna. Entonces, le voy a leer varios pasajes, vamos a ver varios pasajes. Así que le digo, si no los alcanza a escribir todos, solo anote la pura cita bíblica. Por ejemplo, dice Juan, libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras. Vea lo que dice. Jesús está diciendo, no dice lean las escrituras, dice escudriñen las escrituras. Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas, o sea, en la palabra de Dios, está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es un mandato de Jesús, que nosotros escudriñemos su palabra. Y vamos a empezar a ver más cosas más adelante, pero vea cómo Jesús le recalca a sus discípulos. Porque Jesús dice en la Biblia que desde pequeño, hermano, él se sentaba a tener debates o a dialogar acerca de la palabra de Dios con los doctos de la ley, con la gente erudita. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, Jesús dijo que nosotros haríamos cosas que el que creyera en él haría cosas aún mayores. Entonces, para hacer por lo menos lo que Jesús hacía, tenemos que hacer, para ver lo que Jesús veía, tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Eso podemos verlo, hermano, como un mandato, escudriñar. ¿Cuánto tiempo de nuestro día, cuánto tiempo de nuestra vida diaria, hermano, usted y yo dedicamos a escudriñar la palabra de Dios? No a leer la palabra de Dios ni a escuchar la palabra de Dios, a escudriñar, porque Jesús dijo, escudriñen. Y eso es algo fuera de lo común de lo que nosotros hacemos. Escudriñar es distinto. Josué 1:8 al 9, y quiero que usted en esta noche pueda ver y usted ser despertado para usted despertar a otros, porque usted no está aquí solo para ser bendecido y el Espíritu Santo es quien lo trajo, porque le digo, esto no nació de mí, de mi deseo, esto nació del Espíritu Santo y él puso en usted el deseo de estar aquí. Yo me sorprendí, hermano, de tantas personas de diferentes países que nos escribieron para ser parte de eso. Pero yo entiendo que no se trata ni de ellas, ni se trata de mí, se trata del Espíritu Santo que quiere hacer algo con usted, primero en usted y en mí, y después a través de nosotros. Entonces, dijo Jesús que escudriñemos las escrituras. Después, escuche lo que dice Josué 1, 8 y 9. Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, nunca, cuando dice nunca es nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Vea esta profundidad. Cuando tú no apartes de tu boca este libro de la ley, cuando medites en él de día y de noche, cuando lo guardes y hagas conforme a lo que está escrito en este libro, dijo Dios a través de Josué, bueno, le estaba diciendo Josué, entonces cuando tú hagas todas estas cosas, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando Dios dice algo, hermano, él no miente. Cuando dice todo, es todo.
Entonces dice, y todo te saldrá bien. Y después le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que ser valiente para cumplir la palabra de Dios. Pero vea, y lo que quiero recalcar en este pasaje es que Dios está diciendo que cuando nosotros hagamos todo eso en la palabra de Dios, entonces nuestro camino va a ser prosperado y todo lo que hagamos, hermano, nos va a salir bien. Entonces, Juan 5:39 nos dice Jesús que escudriñemos las escrituras. José 1:8-9, Dios nos dice que vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, todo lo que hagamos nos va a salir bien si no se aparta este libro de la ley de nuestros labios, si meditamos en él de día y de noche, si guardamos conforme a lo que está escrito y hacemos lo que en él está escrito. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, nosotros cuando tenemos la palabra de Dios, hermano, es como si nosotros vamos en esta vida, esta vida en la cual nosotros estamos, es un camino. Entonces, nosotros, usted y yo no sabemos lo que va a ser de nosotros mañana. No sabemos qué va a pasar de mañana. Lo único que tenemos hoy es un regalo. Fíjese, por eso se le llama presentes, pasado, presente y futuro. Y también si usted se fija, cuando alguien da un regalo, se dice, te doy un presente. Entonces podemos ver que el presente, el ahora, es un regalo de Dios. Entonces, como nosotros no sabemos lo que viene adelante, cuando nosotros tenemos o entendemos, comenzamos a comprender la palabra de Dios, es como si nosotros camináramos en la oscuridad y la palabra de Dios, hermano, nos comienza a alumbrar. Nos comienza a alumbrar, nos comienza a dar claridad, comenzamos a entender cosas que otros no entienden, comenzamos a comprender cosas que los demás no alcanzan a comprender, porque su palabra dice que es lámpara a nuestros pies. ¿Y cuál es la función de los pies? Guiarnos en nuestro caminar y lumbrera mi camino. Es decir, su palabra nos da luz, hermano, de lo que viene adelante. Cuando usted lee la palabra de Dios le va a prevenir para que usted no pase cosas el día de mañana malas o incorrectas. Y como dijo Dios en Josué 1:8-9, para que todo nos salga bien. Juan 14, Juan capítulo 14, versículos 15, 23 y 24 dice, si me amáis, dijo Jesús, guarde mis mandamientos. Respondió Jesús y le dijo en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Esto, hermano, tiene una profundidad muy grande. Vea lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, si ustedes de verdad me aman, lo que van a hacer es que van a guardar mis mandamientos. Y después dice en el versículo 23, dice, y el que me ama, mi palabra guarda. Pero vea después lo que dice cuando nosotros guardamos su palabra. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando nosotros guardamos su palabra, hermano, somos amados por Dios. Dios nos ama a todos, pero este amor, hermano, del que habla, Dios mío, esto es muy profundo, porque este amor del que está hablando aquí Jesús es un amor distinto. Es que somos conocidos por Dios, hermano, en el cielo. Vea lo que dijo aquí el arcángel, no recuerdo si fue el arcángel Miguel o Gabriel, pero creo que fue el arcángel Miguel, o ese ser que se le presentó a Daniel cuando él estaba en ese tiempo de ayuno, y cuando se le presentó ese varón de Dios, ese ser celestial, le dijo, varón muy amado. Daniel era conocido como una persona muy amada. Esto está muy tremendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios se le reveló a Daniel? No porque él estaba ayunando, sino porque Daniel tuvo esa revelación. Porque Jeremías había escrito, hermano, una profecía de parte de Dios que después de 70 años de cuando se escribió esa profecía, Dios traería liberación al pueblo de Israel de donde estaba en Babilonia. Entonces Daniel, hermano, él tenía acceso a todos esos libros, a todos esos pergaminos, y un día se encontró con esa profecía. ¿Sabe? Así, hermano, es como nosotros va a haber transformación cuando nos encontremos con pasajes de la Escritura. Dios nos traiga revelación y comencemos a entender, decir, Dios mío, este es el tiempo del despertar, este es el tiempo de la salvación para mi familia. Aquí está profetizado en la palabra y ahora es el tiempo, porque dice la Biblia que cuando Daniel dispuso en su corazón inquirir en esa palabra de Dios, ahí, hermano, vino una respuesta de parte de Dios. Pero dice la Biblia que después el príncipe de Persia se lo puso, etcétera. Pero cuando se le presenta ese ser a Daniel, le dice, varón muy amado.
Daniel era un hombre, hermano, que estaba mucho en la presencia de Dios, que perseveraba en oración, pero también que se dedicaba mucho a escudriñar su palabra. Y cuando nosotros escudriñamos su palabra, hermano, Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros, porque cuando alguien escudriña algo es porque está interesado en eso. Pero bueno, vamos más adelante. Entonces Jesús está diciendo que el que ama va a guardar sus mandamientos y aquel que guarda sus mandamientos, el Padre le va a amar, dice Jesús, y vamos a venir a él y haremos con él morada. Salmos capítulo 1, Salmo 1, versículo 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Comienza diciendo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera. Pero vea lo que dice después del versículo 2. Pero ese varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, quien hace eso, quien vive eso, dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y dice, y todo lo que hace prosperará. Dios le dijo a Josué que si nunca se apartaba de su boca ese libro de la ley y lo guardaba y lo vivía, haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Y ahora acá Dios está diciendo a través del salmista que aquel que medita en su palabra, que la guarda, que la vive, también dice la Biblia que todo lo que esa persona haga va a prosperar. Entonces, vea la bendición tan grande o bendiciones tan grandes, hermano, de la que nosotros nos estamos perdiendo por no entender la magnitud y el regalo que tenemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Juan capítulo 15, versículos 3 al 5. Ahora escuche lo que dice Juan capítulo 15, versículos 3 al 5. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que los he hablado. Ahora vea cómo la Biblia habla o Jesús le está diciendo que su palabra, que la palabra de Jesús los limpia. Vea lo que hace la palabra de Dios. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso dice Juan capítulo 15, verso 3 al 5. Y después Juan capítulo 15, verso 7 dice, si ustedes permanecen en mí, pero vea ahora la condición que dice Jesús, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Hermano, esto es una joya que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. Dios está diciendo que si guardamos su palabra, que si meditamos en ella, dice la Biblia que todo, hermano, nos va a salir bien, vamos a ser prosperados en todo. Y ahora Jesús está diciendo que si permanecemos en Él y sus palabras que Jesús habló permanecen en nosotros, dice Jesús que pidamos todo lo que queramos y Él y nos va a ser hecho. Es decir, que alguien, hermano, que permanece en Jesús y que tiene la palabra guardada en él, hay una autoridad que se desata sobre usted y sobre mí. Porque Jesús está diciendo, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Alguien, hermano, que guarda la palabra, que vive la palabra, que permanece en Jesús, tiene una autoridad, porque la condición para que todo lo que pidamos sea hecho, la condición es que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces, vea nada más las riquezas que nosotros tenemos en su palabra. Vea las riquezas y la bendición si guardamos la palabra de Jesús. Esto es algo muy tremendo, hermano, que debe sí o sí o sí o sí o sí de cambiar y de transformar nuestra vida. Esto debe de ser como alguien que quizá dice es que estoy pobre, es que no tengo para comer, no tengo nada y de repente se encuentra un tesoro. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Es un tesoro, es un regalo que Dios nos da, pero necesitamos conocer y escudriñar su palabra. Entonces, ya le leí, hermano, varios pasajes de por qué necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Juan 5:39, José 1:8 al 9, Salmo 119, 105, Juan 14:15, 23 y 24, Salmos 1, versículos 2 y 3, Juan 15, 3 al 5 y Juan capítulo 15, verso 7. Entonces, atesore cada palabra, hermano, ahí en su corazón. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos de comprender. El no conocer la ley, hermano, de algo no nos exime de ella.
El que usted no conozca, por ejemplo, si usted tiene un carro, usted saca un carro y usted va a manejar o quiere manejar, usted debe de conocer las leyes, porque todo se rige por leyes. Hay leyes de tránsito, leyes judiciales, leyes humanas, leyes sanitarias. Usted debe de conocer las leyes. Pero el hecho de que usted, si usted no conoce la ley y comete una infracción, usted y yo no nos podemos eximir ante la autoridad, ante la ley, a de decir, es que yo no conocía esto. Si, por ejemplo, usted no sabía y usted va a un lugar y se pasa el semáforo en rojo y dice, pues yo vi el semáforo en rojo y me pasé, lo van a infraccionar, le van a poner una multa y usted puede decir, es que no sabía, pero la autoridad, el policía o el juez, si va hasta un tribunal por eso, le van a decir, es que no importa que usted no sepa, ya hay una ley, hay un reglamento. El problema es de usted que usted no se dedicó a escudriñar o estudiar ese reglamento para ver qué puede hacer y qué no puede hacer. Mire, por ejemplo, yo no sabía, yo lo acabo de descubrir hace poco, no sé cómo sea en su país, pero por ejemplo aquí en México, en las banquetas, en las aceras, en la orilla, cuando, cuando pintan la franja de la banqueta con amarillo, eso quiere decir que uno no se puede estacionar en ese lugar cuando la pintan con amarillo. Entonces, cuando uno va y se quiere estacionar en un lugar, en la calle, y está pintado de amarillo, es que ahí uno no se puede estacionar. Y si se estaciona uno, corre el riesgo de que un policía lo multe a uno porque no está autorizado. Si está, me parece que en color azul, es porque el color azul es para las personas discapacitadas. Entonces, si yo me estaciono también donde está el color azul y no estoy discapacitado, me pueden multar. Pero cuando está el color blanco quiere decir que ese lugar es apto para que yo me estacione y no me pueden multar. Entonces, si yo no conozco la ley, hermano, y cometo una infracción, eso no me exime. Y yo platicaba con una persona hace unos días y les predicaba la palabra, le estaba, estoy visitando a esa persona y predicándole acerca de la palabra ahí en su casa. Y yo le decía a esta persona, mire, usted necesita conocer la palabra de Dios. Porque si usted, ¿cuántas veces, yo le decía, cuántas veces usted ha leído la Biblia completa? Y esta persona obviamente no es cristiana, es una persona que profesa la religión, otra religión, la religión católica, otra religión. Pero yo le decía, ¿cuántas veces usted ha escudriñado la palabra completa? Nunca me decía. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Ahora yo le pregunto también a usted, ¿cuántas veces usted, hermano, ha leído la Biblia completa? Que diga desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21, la ley completa. Porque si yo no conozco la Biblia completa, hermano, me estoy perdiendo. La Biblia es el testamento, es un testamento, son tesoros que me puedo perder de cosas. Y el día de mañana llegar delante de la presencia de Dios y decirle que Dios me diga, oye hijo, pero yo te di esto, yo te asigné esto, ¿por qué no lo hiciste? Señor, yo no sabía. Ahí no va a haber excusa, hermano, de decir que yo no sabía. Es que mi pastor, ahí no hay nada, no, ni mi pastor ni mi esposa, nadie nos va a salvar. Porque tuvimos tiempo, porque tuvimos vida, porque Dios nos entregó su palabra, hermano. Mucha sangre fue derramada para que el día de hoy usted y yo tuviéramos la Biblia en nuestras manos. Entonces, yo lo que debo de hacer es escudriñar la palabra. Y si usted, hermano, no ha leído la palabra completa, comience a hacerlo hoy. Si usted lee mínimo 3 capítulos diarios, hermano, en un año usted termina la Biblia. 3, 4 capítulos. En un año termina la Biblia. Entonces, tenemos que tener por lo menos un conocimiento total para comprender un poco mejor la voluntad de Dios para nosotros. Porque yo puedo hallarme, un ejemplo, obviamente no es así, pero imagínense que la Biblia dijera, no es permitido al hombre que se deje el bigote, eso es pecado. Y yo me dejo el bigote y yo para mí digo, pues eso no está mal. Y yo nunca me entero y el día de mañana llego delante de la presencia de Dios y me doy cuenta que traer bigote era pecado. Dios mío, pero eso ¿dónde estaba? Yo nunca lo leí, yo siempre leía de Mateo a Hechos y leía ahí las epístolas un poco. No, mira, la Biblia dice en tal versículo. Entonces, ¿cuál fue el asunto? Que yo nunca me dediqué a escudriñar la palabra de Dios. Entonces, necesitamos, hermano, conocer la palabra de Dios, porque el no conocer la ley no nos va a eximir de ella. Ya Dios estableció su palabra, entonces hay cosas que se deben de cumplir. Entonces tenemos un deber y un mandamiento, hermano, de conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la Biblia dice también que en los últimos días se van a levantar apóstatas, maestros falsos, lobos rapaces, hermano. Y usted y yo debemos de tener el entendimiento. Y dice la Biblia incluso que en los finales de los tiempos, a muchos de los escogidos serán engañados. Hay un espíritu, hermano, que se ha desatado más fuerte que nunca, que es un espíritu de error y un espíritu de confusión que se está metiendo a las iglesias.
Y si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios y no estamos bien afinados, va a haber cosas, va a haber doctrinas que se van a meter en las iglesias. Y si nosotros las aceptamos, hermano, y eso no va conforme a la palabra de Dios, nos podemos perder nosotros y toda la iglesia por completo y todos los nuestros. Pero si yo vivo en comunión con Dios, si yo tengo mi relación con el Espíritu Santo y conozco la palabra, cuando comienza a ver algo que no va a decir eso no va con la palabra de Dios. La Biblia dice esto, eso no concuerda. Entonces, nosotros necesitamos llenarnos, hermano, del conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí está la riqueza de la herencia que Dios nos entregó. Un hombre de Dios, un amigo, bueno, no, no es un amigo, pero un conocido, una persona, tuvo esta revelación, mire, que le voy a contar, o tuvo esta experiencia, esta persona tuvo una experiencia con Dios y él dice que él me parece que era un pastor, tenía su iglesia y demás, entonces él tuvo una visión, un sueño, llámelo como quiera, como el apóstol Pablo dijo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Pablo tuvo una experiencia en el tercer cielo. Entonces este hombre de Dios tuvo una experiencia y dice que fue arrebatado al cielo, a un lugar, y dice que a donde lo llevaron a él era un lugar donde había bóvedas muy grandes y dice que cada una de las bóvedas tenía nombres, por ejemplo, no sé, Juan Carlos Castillo, Alberto Tapia, Natalia Jiménez, Perenganito Pérez, fulanito de tal, tenía nombres y dice que él veía y algunas bodegas estaban más llenas, otras bodegas estaban vacías, otras estaban como que a la mitad, pero tenían muchas cosas, herramientas, regalos, tenían muchas cosas. Y él le preguntó al ángel o al ser que iba con él, le dijo, oye, ¿y esto por qué está aquí? ¿Por qué están estas bodegas, estas bóvedas aquí? ¿Por qué unas están más llenas y otras más vacías? Y él le dijo, mira, es que esas bodegas, esas bóvedas que están ahí, son herencias, son riquezas, son armas que el Padre destinó para sus hijos. Pero muchos de ellos, como ignoran la riqueza, las armas, la herencia, las bendiciones que tienen y no las piden, pues ahí están porque el Padre las dispuso para que ellos vivan en la tierra, para que salgan adelante y para que cumplan la asignación que el Padre les dio. Entonces las que están vacías es por hombres y mujeres entendidos que se han apropiado de esas palabras, de esas promesas, de esas armas, de esas herramientas, de esas riquezas y les han beneficiado. Y los que están vacíos y las que están llenas es de personas que a lo mejor ignoraron la riqueza que tenían. Entonces, la Biblia, hermano, en la palabra de Dios está la riqueza de la herencia que Dios nos entregó. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay riquezas, hermano, a las cuales nosotros tenemos acceso. Y las riquezas van más allá de lo material. La Biblia nos habla de que tenemos las armas de la milicia. Tenemos que conocer cuáles son las armas que tenemos, cuáles son las riquezas de los santos, la supereminente, dice la Biblia riquezas que tenemos los santos en Cristo Jesús, tanta la sabiduría, inteligencia, tantos regalos, tantas bendiciones, tantas herramientas que Dios tiene para nosotros, que Él tiene destinadas, tantas promesas, hermana, a las cuales nosotros tenemos acceso. Pero si yo no la conozco, yo no puedo reclamar eso y decir, Padre, dame esto porque esto me pertenece por ley. Yo no puedo decir si yo lo ignoro. Entonces yo le decía, yo puedo estarme muriendo de hambre, yo puedo estarme muriendo de hambre y a lo mejor, hermano, yo tenía una cuenta de banco a mi nombre con millones de dólares y nunca me di cuenta. Pero si yo hubiera sabido, si yo hubiera indagado, hubiera ido, no sé, al banco, oiga, quiero abrirme una cuenta, o no sabe si tengo una cuenta por ahí, me han dicho, ah, sí, su nombre es fulano, sí, ah, mire, usted tiene una cuenta de tanto dinero, a lo mejor alguien no se hubiera muerto de hambre, pero como no tuve ese entendimiento, hermano, alguien se puede morir de hambre por no conocer lo que tenía. Puede haber alguien, hermano, teniendo batallas y luchas y diciendo es que estoy llorando, llorando y no veo nada. Pero Dios diciéndole, hijo, es que tú oraste para que las cosas cambien y yo ya te di la solución, pero no te estás dando cuenta. Ya te di las armas, ya te di la instrucción, ya te di la dirección de cómo hacerlo, pero no estás tomando esas herramientas. ¿Y cómo vamos a conocer eso, hermano? Por la palabra de Dios. Como aquel hombre que dice esa historia que se estaba ahogando y ese hombre era cristiano y comenzó a clamarle a Dios, Señor, sálvame, sálvame, porque me voy a morir aquí. Y de repente llegó una barca y le dijo, aquí estamos, déjame ayudarte. Y ese hombre dijo, no, porque Dios va a venir a salvarme. Yo creo en Dios y va a venir a salvarme. Bueno, se fueron los de la barca. Después llegó otro barco. Aquí estamos, mira, para salvarte. Vimos tu llamada de auxilio. Aquí estamos, vente porque te vas a morir aquí ahogado, te vas a morir. No, dice, yo estoy esperando que Dios venga a salvarme. Después pasó un helicóptero, igual lo intentaron rescatar y dijo que no.
Entonces ese hombre se murió porque él estaba esperando a Dios, que Dios lo rescatara. Y se murió, se fue al cielo, llegó a la presencia de Dios y le reclamó, le dijo, Señor, yo confié tantos años en ti, yo esperé en ti y en el momento que yo me estaba ahogando y me estaba muriendo, yo esperé por tu salvación y nunca viniste a rescatarme. Y Dios le dijo, ¿cómo no? Te envié una barca, te envié otro barco, te envié un helicóptero para que te rescatara y no los quisiste tomar. Él esperaba ver a Dios mismo, yo me imagino, venir a salvarlo, pero Dios le envió herramientas, le dio armas para poder ser, él ser salvado de ese momento en el que se encontraba. Entonces, en la palabra de Dios, hermano, están todas las herramientas, todas las armas, la herencia, la riqueza, las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que muchas de ellas las estamos ignorando. Un pastor, bueno, él era pastor en la costa. Dios lo mandó, él dejó su trabajo, dejó todo para ser pastor en la costa, en las regiones pues donde están las playas, y estaba pasando una situación económica muy difícil, y en una oración le reclamó a Dios y le dijo, Señor, pero tú me llamaste y mira, me está yendo mal, las cosas no están funcionando, la economía, las finanzas están muy mal. Y Dios le dijo, pero ¿qué estás haciendo reclamándome a mí? Usa la autoridad que yo te di en la boca. Y le dijo Dios, habla, ve al mar y háblale a las langostas, que vengan las langostas, porque lo que estaba pasando ahí era que los lancheros o los pescadores pues no estaban pescando y ahí se pescaba mucho langostas. Entonces dijo, ve y háblale al mar y dile que sople el viento y que traiga todas las langostas y que traiga los peces para que haya gran abundancia de pesca. Y él fue al mar, o escuchó la voz de Dios, usó la herramienta, el poder de su boca, hermano, la autoridad que Dios le entregó, habló eso, hermano, y de repente la economía de esa región comenzó a cambiar porque empezaron a llegar peces de quién sabe dónde, las langostas comenzaron a salir y la economía, los hermanos fueron prosperados y por consiguiente el pastor y su familia también. ¿Pero por qué? Porque escuchó la voz de Dios y tomó, hermano, la autoridad que estaba en su boca. Por ejemplo, Moisés oró a Dios cuando estaba Moisés con el pueblo de Israel que tenía a Egipto atrás y adelante estaba el Mar Rojo. Él dijo, clamó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás orando? Toma la vara que está en tu mano, toca el mar rojo, señala hasta donde está el mar rojo y el mar se va a abrir de par en par. Entonces, vea cómo a través de la oración, pero al conocimiento en la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento de la voluntad de Dios, de las riquezas, de la herencia, de las armas que Dios nos entregó. Entonces nosotros podemos hallarnos peleando batallas, hermano, y Dios diciendo, mi hijo, mira, yo te di un arma, te di el escudo de la fe, te di el yelmo de la salvación, te di la espada del Espíritu para que pelees y estás muriéndote de nada porque no estás tomando las armas que tú tienes. Entonces debemos de conocer, hermano, por la palabra de Dios, todo lo que Dios nos entregó. Pero si no nos dedicamos a escudriñar la palabra y no nos dedicamos a por lo menos una vez en su vida, hermano, leerla completa, no nos vamos ni a enterar, hermano, de las cosas que están pasando y de todas las bendiciones que nos podemos estar perdiendo. Entonces, recuerde, el no conocer la ley no nos exime de ella. Entonces, tenemos el deber, hermano, de conocer su palabra, porque en la palabra de Dios está la riqueza de la herencia que Dios nos entregó, de lo que por legitimidad nos pertenece, porque como hijos, hermanos, somos herederos. Pero vea esta profundidad que le voy a decir. La Biblia dice que el siervo o el esclavo en nada difiere del niño que es heredero de todas las cosas. Pablo dice que una persona que es esclava en nada difiere, no difiere de nada en un niño que es heredero de todo. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene nada. Pero el niño, aunque es heredero de todas las cosas, como él no tiene entendimiento, no comprende nada, él no sabe que él es poseedor de todo lo que su papá tiene. Y muchos nos encontramos así, hermanos. Somos poseedores de la riqueza, de la abundancia, de la bendición de Dios por su palabra, pero vivimos, hermano, como si no tuviéramos nada. Vivimos sin la unción, sin la gracia de Dios, sin su favor, sin su misericordia, sin las bendiciones de Dios, en depresión, en tristeza, teniendo tantas batallas, tantas luchas y perdiéndolas cuando Dios nos entregó tantas herramientas. Entonces nosotros debemos de madurar y de crecer. ¿Quién es aquel hermano que ignora su realidad y lo que tiene a su alcance? Los niños. Debemos de madurar en ese aspecto, ser como niños, hermano, en nuestra manera de ser, en nuestro corazón, pero madurar en el aspecto de decir, yo conozco lo que Dios me entregó, yo sé lo que Dios quiere para mí. Y que nadie le mueva, hermano, de lo que usted sabe que Dios le dio. Yo sé lo que Dios me dio, yo sé lo que Dios va a hacer con mi iglesia, yo sé lo que Dios va a hacer con mi ciudad. Y que el diablo ni nada ni nadie lo detengan.
Yo sé que Dios me llamó para esto. Entonces, para eso, usted y yo necesitamos comprender la palabra de Dios, para entender, hermano, la herencia que por legitimidad nos pertenece, de aquello que Dios nos entregó, las armas que tenemos para saber cómo debemos de vivir y cómo conocer, hermano, al Dios al cual servimos. Porque en la palabra de Dios es donde nosotros tendremos entendimiento y tendremos revelación, hermano, para poder conocer al Dios al cual servimos. No podemos, hermano, servir a un Dios que no conocemos. Tenemos que conocer a Dios. Dijo el profeta Jeremías que si en algo nos debíamos de gloriar es en conocer a Dios. Así que debemos de caminar en eso y conocer su voluntad. Quiero hacer un breve espacio, hermano, hasta aquí. Voy a hacer un breve espacio y quisiera abrir un momento. Vamos a continuar. Le digo, esto es muy extenso. Yo tenía algo muy cortito, pero el Espíritu Santo me empezó a dar muchas cosas. Entonces, quiero hacer un breve espacio, hermano, para algunas preguntas que alguno de ustedes tenga hasta aquí de lo que hemos visto. Si alguien tiene alguna pregunta de algo de lo que hemos visto hasta ahora o de algo similar, encienda su micrófono y haga la pregunta ahí. Y en caso que no, pues nosotros continuamos también. Si quiere prender su micrófono o si quiere también, si Buenas, le, así, adelante. buenas noches, pastor. Le habla Kenia Mendoza desde Barranquilla, Colombia. Dios les bendiga. Quiero hacer una pregunta. A veces muchas personas no tienen el conocimiento de la palabra por la falta de identidad que tienen como hijos de Dios, por no tener el pensamiento renovado, porque tienen la mente atada y tienen fortalezas de los espíritus de orfandad y los espíritus de rechazo. Y por falta, por no tener la identidad de hijo, no entran al conocimiento pleno de la verdad de la palabra. Y eso, ese espíritu no los deja, hasta que eso no sea quebrantado, no pueden tener esa identidad. Gracias. Así es. A ver, hay algo muy importante y es que sin duda la Biblia dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Pero algo ocurre, hermano, cuando nosotros tenemos la unción de Dios y predicamos su palabra. Mire, hay una anécdota que la tenía para más adelante, pero la voy a compartir ahora por lo que comparte, lo que nos comparte nuestra hermana de Colombia. Y es lo siguiente. Esta historia, y le voy a relatar para para esto mismo, porque mucha gente también dice es que no entiendo la palabra, no la comprendo, no se me pega nada la ley, no se me pega nada, pero en una ocasión un hombre, un joven, tenía una canasta. Esa canasta era una canasta, pues no sé si usted conozca las canastas, así como las que dice la Biblia que Moisés fue puesto ahí. Entonces están como hiladas con un material ahí como tipo de madera, algo así. Entonces, esa canasta estaba sucia y alguien le pidió, le dijo, oye, ve al río y tráete esa canasta llena de agua. Entonces él iba, llenaba la canasta, pero como la canasta tenía aberturas, cuando iba y llegaba donde tenía que vaciar el agua, pues el agua se iba derramando. Y echó muchos viajes, en un momento se cansó. Dijo, ya me cansé, dice, porque pues estoy tratando de llenar acá de agua y voy donde está el agua, pero la canasta pues está destapada y por lo tanto pues no se alcanza a conservar el agua. Pero le dijo el que la había mandado, pero te diste cuenta de algo, que la canasta que tú tenías estaba sucia. Estaba contaminada, estaba llena de tierra. Entonces, cada vez que esa canasta vacía, tú la llenabas de agua y la traías, la agua hacía que la basura y la contaminación que había en la canasta se disipara. Y ahora ya no hay agua en la canasta, pero la canasta está limpia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios? Comienza a venir revelación, porque lo que nos va a cambiar y a transformar no es leer la palabra ni solamente conocerla, sino escudriñarla. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, y obviamente hay más cosas que vamos a estar viendo, que es con la ayuda del Espíritu Santo, hay un momento, hermano, donde hay una chispa que se le prende a uno. Muchas de las veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay un dicho que dice que más aprende el que enseña. Cuando uno enseña, hermano, más aprende. Entonces, cuando nosotros a veces compartimos la palabra de Dios, ahí viene la revelación. Cuando nosotros más escudriñamos, ahí viene la revelación de parte de Dios. Entonces, necesitamos tener en cuenta al Espíritu Santo, pero también tener en cuenta que no se trata solo de leer, sino que de escudriñar la palabra de Dios. ¿Alguien más, hermano, que quiera compartir algo, hacer alguna pregunta? Si quiere ahí prender su micrófono o si quiere escribirlo ahí,
y si no, para seguir continuando con esto. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, la palabra de Dios, hermano, tiene el poder de cambiar. Y la palabra de Dios es la que va a traer cambio y la que va a traer transformación. Hay un despertar y hay un avivamiento, hermano, que va a venir sobre la tierra. Lo crea usted o no lo crea, va a venir y es cierto, porque la Biblia dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Entonces, si deseamos ver a un avivamiento, todo avivamiento viene, hermano, precedido. Todo avivamiento vino precedido de la oración y la palabra. A Martín Lutero, que se habla de él acerca de la reforma protestante, que él hizo 95 tesis y las pegó ahí en la puerta del templo de, me parece que de Gutenberg, él tuvo la revelación, hermano, porque por años y años esa gente se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar. Y cuando usted escudriña la palabra de Dios, vea esto, cuando hay un hombre, una mujer que se entregan, hermano, a escudriñar la palabra de Dios, a buscar a Dios con profundidad y entender su voluntad, va a pasarle como Daniel, que de repente va a tener visitaciones de Dios para darle entendimiento de algo específico. Va a pasar como el eunuco, que el eunuco dice la Biblia que iba leyendo la palabra de Dios y él no le entendía, pero como Dios vio su esfuerzo del eunuco que hizo Dios, que hizo el Espíritu Santo, le envió a Felipe, hermano, para que fuera y le explicara la palabra. Eso es lo que pasa, hermano, cuando hay un hombre, una mujer que se disponen a buscar, a inquirir en profundidad la palabra de Dios. Hay bendiciones de Dios, hay revelaciones que vienen, hermano, por una mujer o por un hombre que se dedican a inquirir en la palabra de Dios. Muchos o todos los avivamientos de Dios que vinieron, hermano, todos, no muchos, todos los avivamientos que hubo en la historia de la humanidad, de la iglesia, vinieron precedidos de hombres y mujeres que estaban escudriñando la palabra de Dios. Por ejemplo, en el año 1900, por ahí, cuando en Azusa, hermano, había un grupo de estudiantes, había una escuela de estudiantes bíblicos, hermano, que estaban estudiando la palabra de Dios y se dedicaban, era una escuela, y estaban estudiando la palabra de Dios. De repente el Espíritu Santo, hermano, abre el entendimiento de ellos y se dan cuenta, hermano, que la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo y que eso era algo que ignoraban, que la Biblia habla del hablar en lenguas y se sorprendieron, hermano. Y dice la historia que ese grupo de personas, no recuerdo cuántos eran, cuando se dieron cuenta de esa verdad, pero ¿cómo se dieron cuenta? Por estar escudriñando la palabra de Dios. Comenzaron a orar por el descenso del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí, hermano, vino un despertar en Azusa, que necesita escudriñar usted y conocer lo que pasó en Azusa, porque de ahí venimos gran cantidad de los que somos pentecostales, de ese despertar, de ese avivamiento. Entonces, cuando hay un hombre o una mujer, hermano, que comienzan a decir, voy a profundizar en la palabra de Dios, va a haber cosas que Dios le va a revelar, va a haber cosas que Dios le va a despertar y va a decir, mira, hijo, quiero mostrarte esto, porque estás disponiendo tu corazón, porque estás buscando, estás inquiriendo. Entonces yo voy a mostrarte un secreto, voy a mostrarte un misterio para que marque tu generación, para que traigas una transformación a tu familia. Son códigos, son secretos de parte de Dios, hermano, que vienen para aquellas personas que le están buscando y están escudriñando su palabra. Y vea qué tan importante es la palabra de Dios en este aspecto, que dice la Biblia que en el Pentecostés, después que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, después que el Espíritu Santo descendió, fue tanto el trabajo que comenzaron a tener los apóstoles, que los apóstoles, hermanos, se dedicaban después a servir a las mesas, a servir a la gente, a repartir la comida, a atender a las personas. Y hubo un momento donde ellos entendían que se estaban desenfocando. Vea, es algo muy delicado, hermano, que a veces por servir tanto a Dios y querer servir tanto en tantas cosas, descuidemos nuestra comunión con Dios y nuestra vida de oración y del escudriñamiento de la palabra. No podemos, hermano, por estar sirviendo a Dios, quitarle el tiempo a Dios, porque Jesús dice que llamó a los discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces vemos a una Marta que está afanada y turbada haciendo tantas cosas. Jesús dijo, o sea, estás haciendo muchas cosas y lo estaba haciendo Marta para Jesús, pero Jesús dijo, te estás olvidando de lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Estar sentado a sus pies para escuchar las palabras de Jesús como estaba haciendo María. Entonces debemos de cuidar, hermano, de no cometer el error de por estar sirviendo tanto a Dios, no tener ni siquiera tiempo para estar con Él y para escudriñar su palabra. Porque si hacemos eso, hermano, podemos caer en espíritus de error, podemos caer en confusión, podemos tropezarnos. Porque recuerde que la palabra de Dios es la que nos da luz, es la que nos dirige, es la que nos abre camino. Así que eso es lo siguiente que le quiero compartir. Ahora,
Nada, hermano, debe de robarnos el tiempo en la oración y la palabra. Nada debe de robarnos el tiempo en la oración y la palabra. Yo le compartí a una persona y le decía, me decía esta persona acerca de su trabajo y pues es muy demandante su trabajo y por causa de su trabajo, está dejando de hacer ciertas cosas para Dios que Dios le llamó. Y yo le decía, y se lo comparto a usted también. Jesús dijo que ninguno que ama más padre, madre, hijos, hijas, etcétera, cualquier cosa, cualquier persona, más que él no es digno de él. Y Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ahora, hágase usted, hermano, la pregunta, ¿qué es lo que tiene la mayor prioridad en su vida? ¿Qué es para usted y para mí lo más prioritario? Cuando algo es prioritario, hermano, nosotros dejamos todo lo que tengamos que hacer por eso. Si, por ejemplo, ahorita yo tuviera un hijo, yo estoy aquí compartiendo la transmisión con usted, y de repente ahorita tuviera un hijo y mi hijo se tropieza y se cae y se golpea en la cabeza, en ese momento, hermano, esto que estoy haciendo pasa a segundo plano y lo más importante ahí en ese momento es mi hijo. Yo tengo que ir, tengo que llevarlo al hospital porque se me puede morir, le puede pasar algo muy grave por pegarse en la cabeza. Ahí eso fue mi prioridad. Entonces yo dejé todo lo que tenía que hacer por atender lo que era más prioritario, más importante. Entonces debemos de analizar nuestra vida, qué es a lo que nosotros le damos las primeras horas de nuestro día, qué es lo que tiene la prioridad de nosotros, qué es a lo cual nosotros tenemos por encima de todo. Si usted y yo dejamos de orar y de pasar tiempo en la palabra de Dios por estar con nuestra familia, hay un problema. Si dejamos de orar y de pasar tiempo con Dios en escudriñar su palabra, incluso por dormir más horas, hay un problema. Por el trabajo, por el dinero, por lo que sea, nos encontramos en un problema. Porque nada ni nadie, hermano, nos debe de robar el tiempo que a Dios le pertenece. Y por último, hermano, le digo, esto es muy extenso y yo creo que lo vamos a ver en varias sesiones, en otras por lo menos 2 sesiones, para que pueda guardar usted esto en su corazón. Y por último, hermano, en esta noche quiero compartirle algo. Y son algunas bendiciones que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Quiero compartirle algunas bendiciones que nosotros tenemos y que encontramos en la palabra de Dios. A ver, permítame un momento. Ok. Escuche algunas de las bendiciones que tenemos nosotros ah, por la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué bendiciones nos trae la palabra? La palabra de Dios, hermano, una de las cosas que hace es que nos vivifica. La palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos hace prosperar. Vea todas las bendiciones, hermano, que usted y yo nos estamos perdiendo a causa de no sumergirnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da luz. La palabra de Dios nos da entendimiento de la voluntad del Padre para nosotros. La palabra de Dios nos aclara el camino. Cuando usted no sabe qué hacer, qué decisión tomar, a dónde ir, qué rumbo, qué hacer con su familia, con sus hijos, con su negocio, hermano, la palabra de Dios nos da entendimiento de eso, nos aclara el camino. La palabra de Dios nos hace entendidos en los tiempos. La palabra de Dios nos bendice, su palabra nos hace prosperar, su palabra nos limpia, su palabra nos purifica, su palabra nos da vida. Y quiero cerrar con esto en esta noche. Su palabra, hermano, aumenta nuestra fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos más fe. Ahora, ¿cómo usted y yo nos vamos a llenar de fe cuando leamos la palabra de Dios, hermano? Mire, esto es muy poderoso porque nuestros sentimientos y nuestras emociones están relacionadas por la percepción que nosotros tenemos. Usted y yo nos alimentamos de manera física por la boca solamente. Usted se alimenta de manera física por la boca. Pero en el mundo espiritual, hermano, en el mundo espiritual nosotros nos alimentamos por diferentes fuentes. Una de las fuentes a través de las cuales nosotros nos alimentamos en lo espiritual es a través de nuestra boca. La Biblia dice en el libro de Proverbios que nosotros vamos a hacer que nuestro vientre se llena de las palabras de nuestra boca. Es decir, que nosotros somos lo que nosotros hablamos. ¿Cómo más se alimenta nuestro ser interior, nuestro hombre interior, nuestro espíritu? ¿Cómo se alimenta? Por lo que hablamos, por lo que vemos. La Biblia dice que la lámpara de nuestros ojos, la ventana de nuestra alma son los ojos. Entonces, nuestro corazón y nuestro interior se llena de lo que hablamos, de lo que vemos y de lo que escuchamos.
Y vea cómo todo lo que usted ve, habla y oye afectan su percepción. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo no veo mucho las noticias, no me gusta mucho ver las noticias, no tenemos ni tele en la casa con mi esposa, no tenemos tele nosotros propia. Entonces, vea nada más lo que pasa. Si usted ahorita saliendo de aquí se sienta a ver la televisión o en la semana se sienta a ver a la televisión, supongamos que usted vive en la zona que usted vive, yo por ejemplo vivo aquí en la ciudad de Morelia, entonces yo veo la televisión y de repente, hermano, prendo el noticiero y empieza a decir el que dirige el noticiero. En la ciudad de Morelia se está convirtiendo en un punto de narcotráfico. Están diciendo que a las 12 de la noche nadie salga, porque eso llegó a pasar en mi ciudad. Nadie salga de sus casas porque van a comenzar a matar gente. Y en la calle fulana, en la colonia tal, tengan mucho cuidado porque van a pasar esto y esto y esto. Y estén pendientes porque hay esto. Y comienzan, y yo estoy escuchando eso, hermano. ¿De qué se va a llenar mi corazón? Se va a llenar de miedo. Yo decía a mi esposa, corazón, ya no hay que salir a la calle, ya no hay que hacer nada, hay que quedarnos encerrados porque el del noticiero dijo que va a haber muchas matanzas, que el narcotráfico, que esto y que el otro, que están matando a la gente, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor puede que sea real o puede que no sea real. Pero ¿cómo se está creando esa realidad, hermano? Por algo que yo vi y por algo que yo escuché. Porque eso se queda grabado en mi pensamiento. Y eso, hermano, mire, esto es tan tremendo que vea nada más esto. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Imagínese si usted está casado o si no está casado y tiene hijos o tiene papás. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero supongamos que su hijo, su pariente, su esposo, su esposa, su papá, alguien cercano a usted salió de algún lugar y por alguna razón se le apaga el celular. Se le apagó el celular a esa persona y se tarda en llegar. ¿Qué empieza a hacer usted? Empieza a pensar un montón de cosas. Me dijo que iba a llegar a las 11, ya son las 11:05. ¿Qué le habrá pasado? Ya lo habrán matado y se lo secuestraron y si le hicieron esto, a lo mejor ni es real, hermano, pero usted se está llenando su mente de todas esas cosas y sabe, como usted está llenando su mente de eso, hermano, yo hablé con una hermana de mi iglesia que ella es enfermera y me dice, muchas de las enfermedades vienen a causa de nuestras emociones mal procesadas y de nuestros pensamientos. Entonces, yo me puedo empezar a preocupar y decir, es que, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Dónde está? Porque ya se hizo bien tarde, a lo mejor ya le hicieron algo y yo estar llore y llore, hermano, y eso me puede desencadenar una enfermedad. Y a lo mejor mi mamá llega muy tranquila, no, mi hijo, es que me encontré a doña Juana y me puse a platicar con ella. Pero yo en mi mente, hermano, la comencé a llenar de tantas cosas y eso me hizo tener una realidad de lo que yo pensaba. Entonces, ahora, si por el contrario, hermano, yo lleno mi mente, yo lleno mis oídos, yo lleno mis ojos de la palabra de Dios y no de las cosas, yo, hermano, y no imagínense que en vez de ver las noticias, escuchar eso, yo leo la palabra de Dios y comienzo a leer que Dios dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar al oprimido, para orar por el enfermo y que sea libre. Y de repente vuelvo a leer que Jesús dice en su palabra, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y comienzo a leer eso, hermano. Yo voy a andar tranquilo, yo voy a andar confiado, porque yo no me estoy rigiendo por lo que escuché de un noticiero, sino me estoy rigiendo por lo que yo escuché en la palabra de Dios. Entonces, de aquello de lo que nosotros nos llenamos, hermano, es aquello que nos hace crear una percepción de la vida que nosotros tenemos. Y la Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos, hermano, llenarnos de fe. Y lo último que le voy a decir, porque lo tenía para más adelante, pero creo que apremia decírselo ahora. Y con esto vamos a terminar en esta noche y vamos a dejar lo demás para la semana que viene. La Biblia habla, hermano, de que nosotros tenemos un hombre interior. Es decir, que yo no soy este que usted está viendo, yo no soy lo que usted está viendo. Esto que usted ve ahorita, este cuerpo, todo esto, es un cascarón. Yo no soy este que usted ve. Yo soy, nosotros, mire, nosotros somos seres espirituales habitando en un cuerpo humano. Nosotros no somos humanos con un espíritu, somos seres espirituales habitando en un cuerpo humano. Entonces, lo que usted ve ahorita de mí es solamente un cascarón, porque el día que yo me muera, este cascarón se va a acabar. Pero ahí la Biblia habla de un hombre interior. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo comemos al día? 2 veces, 3 veces al día. 7 días de la semana comemos y comemos bien. ¿Para qué comemos? Para estar sanos, comemos para tener fuerzas, para ir a trabajar, para hacer nuestros quehaceres. ¿Qué pasa, hermano, si usted no come un día? Va a andar débil, va a andar cansado, se puede enfermar si usted no come. ¿Qué necesita hacer? Si usted se malpasa, si no come bien, si no come a sus horas, si no come como debe de comer y usted va a trabajar, le puede pegar un desmayo, se puede desmayar, se le puede bajar la presión, le puede dar una enfermedad por causa de no comer.
si no se alimenta bien y de la manera correcta. Ahora, como la Biblia habla de nuestro hombre interior, ¿cómo está nuestro ser interior, hermano? Porque nuestro ser interior se alimenta de las cosas espirituales. ¿Qué pasaría si usted toda la semana, hermano, almuerza, come y cena chetos, doritos, papitas, fritura, refresco? ¿Qué cree que usted que vaya a pasar después de un año? Se va a enfermar, hermano, se va a morir probablemente, le van a pegar enfermedades. Ahora, ¿de qué usted y yo estamos alimentando nuestro espíritu? Lo alimentamos de la tele, lo alimentamos de Netflix, lo alimentamos de redes sociales, lo alimentamos de pláticas que no nos edifican, lo alimentamos de tantas cochinadas, hermano, y de eso estamos llenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la primera, hermano, que tenemos una tentación, por eso la gente se va de la iglesia, porque no está firme. Cuando viene un problema, la gente ya quiere dejarlo todo. Pero ¿qué cree que pasaría, hermano? Si usted constantemente se está alimentando de la palabra de Dios, llenando de la palabra de Dios, hermano, va a venir las luchas, van a venir las pruebas y usted va a estar firme porque está bien alimentado. Entonces, el diablo, hermano, intentó tentar a Jesús. Tentó a Jesús, pero ¿sabe por qué Jesús no cayó en la tentación del diablo? Porque cuando el diablo le decía, escrito está, que envíes que te eches de aquí, que conviertas el pan que las piedras se van a convertir en pan. ¿Y qué le decía Jesús? Escrito está. ¿Sabe por qué Jesús, el Espíritu Santo, vea esto, el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo, para que Jesús, pero ¿por qué Jesús no cayó en la tentación? ¿Por qué Jesús venció? Porque Jesús, hermano, no era porque Jesús tenía oración ni porque estaba en ayuno, era porque Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Por eso Jesús no le dijo, el Señor te reprenda, por eso Jesús no le dijo, te reprendo, Satanás. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás? Dice la Biblia que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Él respondió, escrito está. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios, hermano. Por eso Jesús era tan poderoso, porque tenía la palabra de Dios impregnada en su ser. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después dice la Biblia, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ve, hermano, nada más la autoridad de Jesús por la palabra. Después le volvió a decir Satanás, dijo, con este no puedo. Entonces le volvió a decir Satanás, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tres veces, hermano, Jesús le dijo, escrito está. Yo le aseguro que si Jesús no hubiera estado lleno de la palabra de Dios, hermano, probablemente le hubiera caído. Por eso el Espíritu Santo no lo llevó a ser tentado hasta que Jesús estaba listo. Y dice la Biblia que después el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Dice la Biblia, resistid, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo, hermano? Con la palabra. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he pasado momentos, hermano, donde Dios me ha hecho promesas y Dios me dijo, te voy a prosperar, te voy a usar, voy a hacer esto. Y después, hermano, de que Dios me dice eso, todo me empieza a ir mal. Todo, hermano. Dios me acaba de decir, Dios nos dijo con mi esposa hace tiempo algunas cosas y ahora platicamos con mi esposa y digo, mira corazón, de ahora que Dios nos dijo esto, me quedé sin trabajo, me están pasando una cosa, se me descompone el carro, las cosas me están saliendo pero mal, hermano. Y yo puedo decir, Dios mío, pero tú me dijiste esto y ahora me está saliendo todo mal. Pero no, hermano. Y el diablo, hermano, cuando uno está en esa situación, le dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios es un sanador y por qué estás enfermo. No que tu Dios existe y por qué tu hijo está drogadicto. No que tu Dios es real y por qué tu esposo no se convierte. Y le empieza a uno a meter tantas cosas. Pero si uno está lleno de la palabra de Dios, yo me acuerdo una vez, hermano, llorando ahí en el baño, me estaba bañando y llorando diciendo, Dios mío, no tengo dinero, ya el carro se me descompuso, no tengo para comer, etcétera, etcétera. Pero sabe, como yo tengo la palabra de Dios, aún llorando, hermano, y aunque mi realidad era distinta, yo estaba llorando y ahí en el baño le decía, pero la Biblia dice, Padre, que tú eres mi proveedor y que la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y tú eres mi proveedor y tu palabra dice que busque tu reino y todo lo demás va a ser añadido. Y ahí, hermano, mi corazón se comenzó a llenar de fe. Y poder decir como el apóstol Pablo, sé lo que es tener, sé lo que es no tener nada, para todo y por todo estoy enseñado. Entonces necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, hermano, para crecer, para avanzar. Así que yo le invito a eso, hermano. Dios quiere traer un despertar y Dios lo ha traído a usted en esta noche
Y créame, créalo, cuando ha habido avivamientos de Dios, hermano, muchos de los avivamientos comenzaron con un grupo de personas, hermano, de 2, 3, 5, 20 personas que se reunían para orar y para escudriñar la palabra de Dios. Entonces, cuando usted comienza a escudriñar la palabra de Dios, hermano, de repente la Biblia le va a resplandecer. La palabra de Dios le va a resplandecer. Usted ha leído la Biblia muchas veces, pero cuando el Espíritu de Dios le abre el entendimiento, de repente usted va a empezar a entender cosas que no entendía y usted va a estar leyendo, hermano, y de repente se va a topar donde dice la Biblia, por ejemplo, y pondrán su mano sobre los enfermos y van a sanar. Y algo va a saltar, decir, Dios mío, voy a empezar a orar por la gente y va a comenzar a sanar. O de repente, hermano, no se va a comenzar a leer, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y usted va a decir, Dios mío, ¿por qué me siento yo solo? Ahora, hermano, que yo he estado tratando de leer más la palabra de Dios, mire, yo no me había dado la tarea de predicarle a mi familia física, porque mi papá es pastor y mi mamá también son pastores. Entonces, ellos ya le han predicado a mi familia mucha cantidad, y son muchísimas personas de mi familia. Pero ahora que yo he leído la palabra de Dios, hermano, y que veo a mi familia, me vino el entendimiento que ahora es el tiempo de mi familia y de repente me estoy topando que ciertas personas de mi familia están pasando ciertas cosas, pero se llegó el tiempo de Dios. Entonces, leyendo la palabra, me volví a encontrar y me volvió a saltar ese pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? Le voy a decir, Señor, tú vienes pronto, pero antes de que tú vengas, yo tengo una encomienda de que toda mi familia sea salva, porque aquí está en su palabra. Y sabe, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que esto está muy tremendo. Escuché a un hombre de Dios que Dios le decía a este hombre, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que reclame mis promesas, porque mi pueblo está como está porque no reclama sus promesas. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Ir delante del tribunal de Cristo y decir cuando oremos, Padre, tu palabra dice esto. Tu palabra dice que cree en ti y mi familia va a ser salva. Así que, Señor, te pido que salves a mi familia, porque tú no eres un mentiroso, Señor. Y aquí tu palabra dice, aquí está escrito, mira, tú escribiste que mi familia va a ser salva. Así que yo te ruego, te pido que salves a mi familia. Y usted se agarre se agarre esa promesa, hermano, y viene la respuesta de Dios para su vida, porque no está orando su voluntad. Es como, mire, hace poco un sobrinito mío tuvo una experiencia y me dio mucha risa. Y así Dios quiere que seamos con él, hermano. Y con esto vamos a orar. Así Dios quiere que seamos con él, que seamos como niños, porque aquel dice la Biblia que el que pide recibe, que el que busca halla y que el que toca se le va a abrir. Entonces, ¿sabe por qué no recibimos de Dios? Porque no estamos insistiendo, hermano. Le decimos, Señor, dame esto. Y si Dios no nos lo da, desistimos. Tenemos que insistir, 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 hermano, hasta que esa puerta se abra. Y tengo un sobrinito, hermano, tiene como 7 años. Entonces, él salió de vacaciones y un día su mamá le dijo su mamá, la hermana de mi esposa, le dijo, Sadoquito, dice, te vamos a llevar a un parque de diversiones, te vamos a llevar. Ahora que estemos de vacaciones, te vamos a llevar. A su mamá, hermano, se le olvidó. A todos se nos olvidó ahí, pero al niño no se le olvidó. Y de repente, hermano, habían pasado varios días y un día le dijo, mamá, tú me dijiste que me ibas a llevar al parque de diversiones cuando estuviera de vacaciones. Y la mamá le dijo, no, mijo, es que mira, espérame que tengo trabajo y tengo tantas cosas. Pero el niño se agarró, mamá, pero tú me dijiste todo el día, hermano, lloraba el niño, lloraba con un sentimiento que decía, es que tú me prometiste y tú me dijiste que me ibas a sacar de pasear. Un día, no sé cuántos días duró, pero todo el día, tú me dijiste y tú me dijiste. La mamá dijo, hubo un momento donde dijo, es cierto. Por más trabajo que tenga, por más cosas que tenga que hacer, yo le hice una promesa y voy a responder. Pero ¿qué fue lo que lo conmovió? El lamento, el lloro de su niño y su palabra. Eso espera Dios de nosotros, hermano. Eso que usted ha estado buscando de parte de Dios, siga perseverando y lo va a tener de parte de Dios si usted persevera. Pero necesitamos ser como niños. Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice, tu palabra dice. Y yo no me voy a ir, Señor, hasta que tú no me respondas. Jacob luchó con el ángel por una bendición, hermano, y no lo soltó hasta que fue bendecido. Entonces, necesitamos ser perseverantes, hermano, en eso y decirle, Padre, no te voy a soltar. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de insistir, Dios mío, hasta que respondas a esta petición que yo tengo delante de tu presencia. Así que, hermano, Dios mío, qué poderoso. No se desanime, no desista. Y en la medida que usted y yo escudriñemos más la palabra de Dios, hermano, comenzaremos a ser ricos, comenzaremos a ser bendecidos y comenzaremos a ver cosas, hermano, que jamás pensamos que llegaríamos a ver. Así que antes de concluir, hermano, quisiera dejar otra vez un breve espacio. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que quiera hacer sobre algo de esto, hágala ahora, hermano, para después de esto concluir en el nombre de Jesucristo.
Muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si no hay nada más, vamos a concluir este tiempo. Yo le invito que ahí donde está, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús y vamos a orar, hermano, para que Dios despierte en usted hambre por la palabra de Dios, que le dé revelación Dios de su palabra y que despierte hambre en usted en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Dios mío, por la vida de cada persona que en esta noche tú has atraído a este momento, a este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, no he sido yo ni han sido ellos. Dice tu palabra que tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo te ruego que ahí en su nación, ahí en su ciudad, ahí en su país, ahí en su comunidad, tú los despiertes, Dios mío, en la revelación y en el entendimiento de tu palabra. Llévalos a una profundidad mayor en tu palabra. Llévalos a una profundidad mayor en el conocimiento de ti, papá. Despiértalos, avívalos, despiértalos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Que sean instrumentos de tu gloria en su país, en su nación, en su comunidad, en su ciudad, en su iglesia donde tú los plantaste. Despierta, Padre amado, en este grupo de personas hambre y sed por tu palabra. Y que cuando ellos estén escudriñando tu palabra, adquieran revelación, adquieran entendimiento, Padre, tengan aún visitaciones del cielo, a como Daniel a causa de estar escudriñando tu palabra. Revélales tu voluntad, revélales la herencia que tú les diste, revélales tu voluntad, tu propósito, las armas, las herramientas, las riquezas que tú les diste. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro para que su entendimiento resplandezca y que tu Espíritu Santo alumbre su entendimiento, dale revelación, dale entendimiento y transfórmalos, Padre amado, para que sean un instrumento de tu gloria también en su familia, en su hogar y donde quiera que ellos estén. Padre amado, oramos por esto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bien, hermano, muchas gracias. Quisiera pedirle algo, mire, si puede, si no puede, no. Encienda su cámara solamente por un momento, hermano, para tomar una foto aquí de usted. Vamos a continuar. Este es el primer taller que tenemos. Así que la semana que viene, hermano, vamos a tener el próximo, si Dios nos presta vida, vamos a tener el próximo taller. Y yo le invito, hermano, a que haga sus anotaciones, a que escudriñe la palabra y que también pueda testificar, hermano, de lo que Dios esté haciendo con usted, porque vamos a continuar y crea que esto viene del Espíritu Santo. Si siente y si desea hacerlo, invite a más personas para que más personas se unan en el nombre de Jesucristo. Así que gracias, hermano, por habernos acompañado. Recuerde que todas las mañanas también nos estamos levantando a las 2 de la mañana a orar. Si lo puede hacer, levántese con nosotros todos los días a las 2 de la mañana, hora centro de México. Estamos teniendo un tiempo de oración. Así que en breve, hermano, le estaremos avisando qué día tendremos nuestro próximo taller o la consecución de este taller. Deseamos que esto haya sido de bendición para su vida. Deseamos que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos vemos para la próxima, hermano, con la ayuda de Dios. Dios le bendiga.